Miren, Magín Díaz, ministro de Hacienda, y el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Alviso, han dado opiniones en las últimas horas muy, se puede decir, tranquilizantes, declaraciones confiables que se pueden confiar, es mi opinión, sobre la posibilidad y capacidad que tenemos como país, nuestra economía, de hacerle frente, por lo menos este año, a la situación que se está produciendo en Medio Oriente, Irán, Israel y Estados Unidos. Les creo porque conocemos, los que miramos los datos de la economía, qué tenemos reservado como dinero en el presupuesto nacional para imprevistos con los precios del petróleo, cuál sería el monto aproximado de acuerdo a los expertos sobre en qué monto podría llegar la tarifa petrolera. Entonces, sí, nosotros podemos, dentro de esos parámetros, hacerle frente, claro, con un costo económico, haciendo ajustes para poder solventar esta situación. Pienso que no será el peor momento económico que podamos haber tenido para nada, para nada. Me refiero a por lo menos este año. En el caso extremo que se extienda hasta fin de año este conflicto, que supongo y espero, nadie lo sabe, pero supongo y espero que esto en cuestión de un mes pueda irse reduciendo y desvaneciendo ya esa inclemencia, sobre todo en los precios. Así que qué bueno que esas opiniones han surgido tanto del gobernador del Banco Central como del ministro de Hacienda. Bueno, ambos emitieron opiniones muy cuidadosas, tampoco con un exceso de ¿cómo se Déjame decir un chin, no fueron populistas las no, con opiniones. un exceso de pesimismo, pero sí un poco pesimistas. Realismo, Pero realismo. tratan de poner la parte positiva por delante y dicen que, bueno, que se están tomando las medidas para enfrentar los posibles efectos de la crisis en el Golfo. Pero el ministro Magín Díaz dijo algo: hay que seguir tomando prestado. Y eso ahí sí, Sí, como que uno no. Lamentablemente, el país si sí, no, si sí. no dispone de los recursos suficientes Es que no vamos en a el plano salir interno, ilesos, pues no vamos a salir ilesos. tiene que buscar de cómo seguir la dinámica Claro, del país. claro. Y si aparecen préstamos, que en las condiciones actuales, esa es otra vertiente de los efectos negativos, en los momentos actuales los mercados también sufren. Y la posibilidad de conseguir financiamiento así en condiciones favorables no abundan. Porque la incertidumbre es general. No solo es en el plano de los energéticos, de los combustibles, sino también en el mundo financiero global. Hay toda una incertidumbre que arrastra a todos los sectores. Hay que esperar que las previsiones sean realmente realistas. Tú preguntabas el otro día en tu artículo, Manuel, si el país estaba preparado para una crisis de largo plazo o de mediano plazo, pues tampoco no de largo plazo. De mediano plazo, yo creo que lo que dijo la vicepresidenta, que fue el enganche de tu artículo, de que el país estaba preparado, el discurso de los funcionarios tiene que ser en esa dirección, de que el país está preparado para enfrentar cualquier circunstancia, cualquier contingencia, pero Lo reconocí de entrada, pero después vino el pero. sí, porque eso es uno pregunta, realmente estamos preparados para una crisis de mediano plazo.
Yo hablaría en vez de si estamos preparados, que es parecido, si tenemos capacidad, y ahí es que yo pienso que sí, que por lo menos este año tenemos capacidad de afrontar esa situación, capacidad. Por suerte, parece cosa para cerrar, Manuel, por suerte, a pesar del panorama ominoso que plantea la reacción del presidente Trump y el escenario que se está dilucidando, ese conflicto no puede permanecer más allá a lo sumo un par de meses. Bueno, sea como sea. Ojalá Dios te oiga. Yo me inclino por el tema que ustedes están abordando, por lo que dijo Magín Díaz, porque evidentemente en su calidad de ministro de Hacienda y Economía tendrá la gran responsabilidad de encarar esta crisis, porque es una crisis que básicamente habrá que encararla desde el punto de vista fiscal. Fiscal porque hay que buscar los recursos. Presupuestario. Ustedes plantean, todo va a depender del tiempo de duración de este conflicto, porque en el presupuesto nacional están especializados unos recursos para subsidiar el costo de los combustibles internos. Pero lo que está contemplado en el presupuesto tiene su tiempo y ya se ha agotado alrededor del 21% de ese presupuesto que está ahí. Los recursos están ahí para disponerse de ellos cada fin de semana. Este fin de semana se tocó una alarma porque casi 1.200 millones de pesos hubo que destinar para subsidiar los combustibles, y muy a pesar de ello hubo que aumentarle 5 pesos a los combustibles de mayor demanda, con excepción del GLP, del gas licuado de petróleo y el gas natural. Pero el tema fundamental, vuelvo e insisto, es el tiempo de duración del conflicto. Tú planteas a lo sumo 2 meses, y yo digo, bueno, ojalá que sean 2 meses, pero 2 meses en términos de utilización de ese subsidio, en 2 meses se acaba. Se acaba, y entonces tú tienes que hacer recorte de partida en otros renglones del presupuesto, que tú dices, bueno, ¿cuál renglón tú vas a sacrificar para mantener subsidio a los precios de los combustibles? Magín Díaz, y esto sí me parece realista, él decía, bueno, el Estado no puede vivir todo el tiempo subsidiando. Lo decía claramente. Y cuando decía que no puede vivir claramente subsidiando, decía que hay un 70% de la población que se está beneficiando de los subsidios del gobierno. Hablaba de que este país ya cambió, que es un país esencialmente de clase media, una clase media que ha aumentado. Entonces él entiende que los subsidios a combustibles como la gasolina, el gasoil premium, van precisamente en beneficio de esa clase media. Y entonces decía, la responsabilidad del Estado es proteger a los más pobres. Proteger a los más pobres a través del subsidio, por ejemplo, al GLP, que es un combustible que se utiliza en los hogares, se utiliza en la industria, y entonces entendía eso. Pero vuelvo y repito, el tema es que se puede hablar. Yo no me gusta la expresión de que el país está preparado o que tiene capacidad para afrontar una situación que genere una crisis global. Una crisis global, los efectos se sienten en todo. Se siente en los alimentos, se siente en el tema de los recursos, pero sobre todo en la inflación. Es decir, un aumento de la inflación. Y para concluir, yo citaba, ya que tú mencionas el artículo, yo citaba algunos renglones muy impactantes en la economía dominicana. Decía, bueno, en los últimos 3 años ya el gobierno ha destinado más de 2.000 millones de pesos para subsidiar los combustibles. Y me preguntaba, ¿podría seguir subsidiando en un escenario de un petróleo por encima de $150 el barril? El otro aspecto que es el turismo. Puede ser que una crisis global provoque disminución de viajes de la gente por efecto de aumento de los precios de los pasajes, por efecto del aumento del combustible, pero también por efecto al temor que genera una crisis mundial. Y en tercer lugar, el tema de las remesas. Y la caída de los ingresos de las personas. Exactamente. Y el tercer tema es las remesas. Nosotros dependemos mucho de la economía de los Estados Unidos.
cualquier situación anormal, aumento de inflación o de impacto en la economía de los Estados Unidos producto de esta guerra, podrá igualmente afectar el envío de remesas a la República Dominicana, que ha ido teniendo cifras récord en los últimos años, sobre todo incluso hasta durante la pandemia. Pero todos esos son escenarios que están por verse, pero en definitiva tiene que prepararse el gobierno para afrontar esos escenarios adversos que puedan presentarse. Y Magín dijo que sí, que hay un equipo que se está reuniendo y tratando de ver alternativas para afrontar situaciones que eventualmente puedan producirse. Yo confío que sí, que podamos afrontarlo, porque como país yo me siento orgulloso de que no somos una economía pordiosera. Nosotros no somos unos desvalijados de la bonanza. Nosotros somos eficientes, nosotros tenemos recursos. Yo no he hecho la economía del país. Prestado. Sí, Manuel, todos los países toman prestados, no estamos en la situación idónea en ese aspecto. Claro que no, a mí me aborrece saber que tenemos que pagar 300 y tantos mil millones de pesos en intereses para la deuda, eso es asqueroso. Ahora bien, yo no me siento al menos como país. Esta economía de República Dominicana es como los muchachos. No, ya usted tiene más de 18 años, ya usted está trabajando, páguese usted sus estudios, si yo no puedo, ya usted es un varoncito. Entonces, nosotros somos un varoncito ya nosotros somos un hombrecito como economía, nosotros no somos Haití, nosotros no tenemos la situación de Venezuela, de la población de Venezuela. Tener capacidad de autofinanciamiento. Sí, entonces yo pienso que no pienso que debemos, no lo estoy diciendo por ti, ser pesimistas. Yo apuesto a que de esta salimos, quizá abollado en un ojo, pero salimos. No le tengo miedo a esta situación. Y con el tema de los subsidios, también el bolsillo mío, en la medida de mis posibilidades, yo sé que debe estar preparado para cargar con un poquito de la situación económica, que no sea solo el gobierno. Y eso hay que ser un poquito consciente en eso. Y estamos en un proceso político, pero no meter política en eso. Ya el fin de semana me topé el mismo día con dos personas, así normal, no, personas que no tienen que ver nada con la comunicación. Mire este gobierno, no estoy defendiendo el gobierno tampoco, no tengo que defender el gobierno ni atacarlo, soy ciudadano. Mire este gobierno, pudo bajar la gasolina muchísimas veces y no lo bajó, y ahora porque sube un chin, sube en el precio. Y más tarde en un locrio que me invitaron el sábado, en la mesa parece que estuvieran combinadas esas dos personas. ¿De pollo o de cerdo? De cerdo, de cerdo. No había limón, que a mí me gusta, qué pena, a mí me gusta echarle limón al locrio. Y me dice un amigo de los que estábamos comiendo, mira, sí, lo subieron de una vez porque subió, ¿por qué no la bajaron? Y tuve que en la misma comida, señores, mire, no podemos ser tontos, no podemos parcializarnos con nosotros mismos. Y le dije, y estoy de acuerdo con los 5 pesos que subieron en los precios. Estoy de acuerdo, bien subido. Bueno, ayer le pregunté, y termino, a Henry, ¿qué significan esos 5 pesos? Dice, bueno, el gobierno aportó 1.200 millones, 1.100 millones, y los 5 pesos significan 100 millones de pesos. Un 90% el gobierno, un 5% yo, un 10% yo. Entonces, ven acá, no puedo querer que me lo den todo. No, usted hay que felicitarlo, usted es un ciudadano consciente. El problema del precio de los combustibles no es que tiene un efecto, es que los combustibles se meten solo en la política. Nadie lo llama, bueno, si se meten solo. El combustible es un producto esencialmente político. Sí. O sea, el arrastre político es, como tú dices, se mete solo. Sí, pero en este país nos acostumbramos demasiado, clase baja, sobre todo, clase media y hasta los ricos, al subsidio. Claro que sí. Aquí estamos muy acostumbrados. Mira, al subsidio y al DAO. Sí, al subsidio y al DAO, eso es nefasto. Pero el DAO. ¿Quién ha acostumbrado al país a los subsidios? Bueno, antes tenía un nombre.
Ayuda un nombre, social. ahora se llama subsidio. Exactamente. Entonces, ahora, Entonces, por todo estamos subsidiando. son los gobiernos que han metido Nos al pueblo en Nos eso. acostumbramos demasiado al subsidio. Aquí hay subsidio para los ricos que le llaman incentivos, que al final son subsidios. Para la clase media no hay muchos subsidios. Puede aparecer disfrazado o por derivación de la clase de abajo, como es el caso de los combustibles. No, y que los subsidios lo paga la clase media. Señor, nosotros pero es que pagamos- escúchame eso, aquí el gobierno te subsidia para estimular a los padres que van de sus hijos a la escuela cuando es una responsabilidad ciudadana. Entonces, Es decir, vamos a dar un cupón de mil, qué sé yo cuánto. de 1.500 pesos. Para que, De 1.500 para que tú mandes a tu hijo a la escuela. Es decir, una responsabilidad del padre y la madre que tiene que enviar a los hijos entonces, a la escuela. se ha generado toda una cultura. Una y- cultura de subsidio que ahora Exactamente. vemos que puede desaparecer, aunque sea momentáneamente, por una situación que no la creamos nosotros. Entonces estamos alarmados. Pero bueno, tenemos, lo que dijo el comensal contigo es totalmente al revés. El gobierno pudo haber dispuesto la reducción de los combustibles. No. Lo más que hizo el gobierno, el mayor sacrificio que hizo el gobierno fue mantener un subsidio durante 4 años. Claro. Porque de todas maneras tenía que transferir entonces el incremento del precio de los combustibles. Porque en algún momento el país ha comprado combustible a $40. No. En algún momento el país ha comprado gasolina a 50 centavos de dólar en el exterior. No. Todo el tiempo ha estado comprando un petróleo por encima de 50, 60 dólares. Y los combustibles refinados, que es Henry dijo que era el 30%. No. Aquí nosotros, la capacidad de refinación de la refinería es del 17% del total de la demanda de combustible interno de la República Dominicana. Un 17%. poquito. Un poquito. Todo el resto se trae lo que se llaman los combustibles blancos, o sea, ya refinados, gasolina, gasoil, etcétera, que tiene un precio, como él lo dijo, a veces el doble del precio del crudo. Entonces, todo ese tiempo en que el gobierno estuvo subsidiando los combustibles, muy bien pudo haber transferido esos costos a todos nosotros los controles. Claro. O sea que Exactamente. A eso quería que tú llegaras. tenemos la idea de que el gobierno nos ha estado estafando. Y no es verdad. Exactamente. Eso no Además, el componente fiscal de los combustibles es altísimo. Creo que fue Francisco Javier que dijo, creo que estaba en Industria y Comercio en ese momento. Él dijo, bueno, Francisco Javier García, vamos a hacer un ejercicio de lo absurdo. Y vamos a suponer que al país le regalen el petróleo. Aún así, el país tiene que vender el combustible, por lo menos el galón, a 65 pesos, que es el componente presupuestario de los combustibles. El subsidio, y reitero, lo que significó fue un sacrificio fiscal para el Estado, en beneficio de una señora que tiene un carrito de esos chiquiticos que andan por ahí, que parecen cartera, que va y echa 5 galones a su carro, y el señorón que anda en un Lamborghini, que va y echa, ¿cuánto cogen un Lamborghini? Tiene que andar con una camioneta y 2 tanques de gasolina. Entonces atrás. va y echa Sí. el combustible al mismo precio de la señora Al mismo que precio. tiene eso Sí, para sí, vender sí. paca. Sí. Entonces, eso es justo. Eso no es justo. Entonces, el sacrificio del Estado debe ser para ayudar a los pobres, pero no de manera permanente, que es otra cosa que ha generado una cultura de acomodarse a los subsidios. Claro. Cuando los subsidios en toda parte del mundo tienen lo que se llama transferencia condicionada. Yo te voy a dar este subsidio condicionado
a que tú salgas de esa condición. Todo lo que usted ha dicho tiene un nombre en República Dominicana. Se llama costo político. ¿Por qué no se ha mantenido la cultura, por ejemplo, de transferir al consumidor el aumento del precio que va experimentando el petróleo y la gasolina que se importa ya líquida? Precisamente por eso que se llama costo político. Sí. Aquí se ha dicho que República Dominicana desde hace años necesita una reforma fiscal, pero ningún gobierno se embarca a implementar una reforma fiscal por eso que se llama costo político. Yo veía un reportaje de CNN en estos días donde destacaba el aumento del precio que está teniendo la gasolina en los Estados Unidos. Pero ella señalaba que habían dos estaciones que estaban prácticamente una enfrente de la otra. Y el precio de los combustibles estaba un precio en una y diferente en otra. Porque en Estados Unidos no se fija, ningún organismo del gobierno fija semanalmente el precio de la gasolina. Eso lo fijan los propios distribuidores. Lo fija el mercado. Exactamente, los mercados, la oferta y la demanda es lo que fija el costo del combustible. Y por eso se da ese fenómeno que en una estación de combustible usted puede tener el galón o el litro de gasolina a un precio y en la otra lo puede tener a un precio diferente. Entonces, en Estados Unidos no hay ese problema. En Estados Unidos, si subió el petróleo y el distribuidor privado entiende que hay que subirlo porque él es que lo importa, él es que lo compra, entonces lo sube. Y el ciudadano norteamericano está consciente de que el gobierno no tiene ninguna culpa en esto. Bueno, en esta situación sí, porque es una situación que se ha disparado a partir de una incursión de Estados Unidos en Irán. Pero lo que te quiero significar es eso. Aquí en la República Dominicana es diferente. Aquí en República Dominicana el gobierno se acostumbró durante muchos años a subsidiar el precio de los combustibles, porque no es ahora que se está subsidiando. El precio de los combustibles se está subsidiando desde hace rato. Oh, claro. En República Dominicana lo único que el gobierno hacía una distribución equitativa entre el costo, es decir, una parte lo transfería al consumidor y una otra parte lo subsidiaba. Y entonces se manejaba con que cuando el precio del petróleo lo permitía, que bajaba, entonces el gobierno lo que hacía era que ese beneficio que tenía lo asimilaba para pagarle a los distribuidores. Y así sucesivamente. No lo bajaba en la proporción que debía y eso lo retenía para enfrentar más adelante. Exactamente, no, y pagar. Yo recuerdo en una ocasión que una deuda con los distribuidores superaba los 1.000 millones de pesos. Sí. Pero tú tenías que buscar el momento adecuado cuando bajaba el precio del petróleo y el beneficio que tenía, tú lo destinabas, aumentaba siempre los combustibles, no los rebajaba en la misma proporción que se produjo ese descenso en el precio del petróleo, pero era para agenciarte los recursos para pagarle a los distribuidores. Sí. Entonces, así operaba el mecanismo. No operaba como ahora, con una partida presupuestaria, pero realmente siempre se ha subsidiado el precio de los combustibles. Magín Díaz, tú ponías un ejemplo con la imagen del Lamborghini y la señora que tenía el carrito, que tiene el carrito, y en uno de sus pronunciamientos él mencionó que el 20% que más puede se beneficia de esos subsidios, esas preferencias, igual que el que menos puede, que la mayoría que menos puede, que va a cambiar esa situación. O sea, se van a hacer ajustes para que el 20% que más puede pague más. Así que estemos pendientes porque habrá medidas. No le veo el mecanismo tan fácil, ¿eh? Sí, yo también. Yo pensé en el mecanismo de aplicación de eso, porque cómo tú segmentar un servicio. Manuel y Nelson, Magín, palabra que él dice, no la dice para decirla y complacer. Como profesional, confío mucho en lo que dice Magín. Pero yo he trabajado con él, yo sé cómo piensa, yo sé su nivel de capacidad. No desperdicia palabras. Pero vuelvo y te repito, el tema es aplicar la operatividad eso. De sí, eso. Aplicarlo, es decir, cómo se va a aplicar eso. Bueno, porque tú me dices, bueno, ese 20%, ¿de qué manera? Tú verás. Porque el precio de los combustibles se aumenta o se rebaja para todo el mundo. Y aquí estamos hablando de combustible. Pero él fue más amplio que los combustibles. Tú vas a ver medidas. Y habló también de quitar impuestos. Y vuelvo y te repito. Los anacrónicos. No, él en esta ocasión no habló de anacrónicos. Dijo que hay impuestos que son
infuncionales, que había que quitarlo, pero yo vuelvo y te repito, un escenario como el que se está presentando, el gobierno lo que necesita es recursos. Y de alguna manera, si él empieza que ese 20%, el gobierno lo va a impactar, lo va a penalizar con algo, tiene que ser a través de una reforma fiscal. No, mira, qué sencillo. Ahora en mayo empieza la factura electrónica, 30 segundos nos quedan. Preparémonos tú y este servidor a que facturemos a partir de mayo mediante la facturación, el esquema de facturación electrónica. Eso va a ayudar muchísimo a la evasión, a reducir evasión. Pero yo no evado, yo pago a mí, eso no me afecta porque yo pago realmente está lo que bien, de acuerdo a lo que me entre. Está bien, pero el tema no es tú, Nelson y yo. Por ahí no es el tema. Los que evaden la evasión, Manuel, que es altísima. Es un problema de Cuando haya facturación electrónica, va a reducirse, va a haber más ingresos. Por default va a haber más ingresos eso y no hay reforma. Bueno, eso está bien, porque ojalá si yo así. lo evado, porque no puedo evadir, porque una parte me lo quitan del salario. Porque no puede evadir. Y otra cosa es en esa confesión, porque no puede no, evadir. Además que no creo en eso. No, claro, es una broma. Yo pago religiosamente mi TEBI, mi impuesto sobre la renta, mi anticipo. Entonces, hay medidas, Manuel, hay medidas, esa es una, vas a ver, la facturación electrónica, que tú decías, ¿y cómo va a ser? Esa es una, y no hay que hacer nadita. Bueno, así que la hagan. facturemos electrónicamente. Sí. Señores, hasta tomorrow por la tomorrow.